Bienvenidos al video hecho sobre el capítulo 6 del libro Fundamentos del Procesamiento Estadístico del Lenguaje Natural, titulado Inferencia Estadística, Modelos Gramaticales de N términos sobre datos dispersos. El procesamiento estadístico del lenguaje natural tiene como objetivo hacer inferencia estadística para el campo del lenguaje natural. La inferencia estadística en general consiste en tomar algunos datos generados de acuerdo con alguna distribución de probabilidad desconocida y luego hacer algunas inferencias sobre esta distribución. Por ejemplo, podríamos ver muchos casos de archivos adjuntos de frases preposicionales en un corpus y usarlos para tratar de predecir archivos adjuntos de frases preposicionales. La discusión de este capítulo divide el problema en tres áreas, aunque tienden a superponerse considerablemente. Dividir los datos de entrenamiento en clases de equivalencia, encontrar un buen estimador estadístico para cada clase de equivalencia y combinar múltiples estimadores. Como ejemplo de estimación estadística, examinaremos la tarea clásica de modelar el lenguaje, donde el problema es predecir la siguiente palabra dadas las palabras anteriores. Esta tarea es fundamental para el reconocimiento de voz o de caracteres ópticos y también se utiliza para la corrección ortográfica, el reconocimiento de escritura a mano y la traducción automática estadística. Este tipo de tarea a menudo se conoce como un juego de Shannon después de la presentación de la tarea de adivinar la siguiente letra en un texto. Este problema ha sido bien estudiado y de hecho muchos métodos de estimación se desarrollaron por primera vez para esta tarea. Sin embargo, en general, los métodos que desarrollamos no son específicos de esta tarea y pueden usarse directamente para otras tareas, como desambiguación de sentido de palabras o análisis probabilístico. La tarea de predicción de palabras simplemente proporciona un problema claro y fácil de entender para el cual se pueden desarrollar las técnicas. Contenedores, formación de clases de equivalencia. Fiabilidad versus discriminación. Normalmente, para hacer inferencias sobre una característica deseamos encontrar otras características del modelo que la predigan. Aquí suponemos que el comportamiento pasado es una buena guía de lo que sucederá en el futuro, es decir, que el modelo es más o menos estacionario. Esto nos da una tarea de clasificación. Tratamos de predecir la característica de Forget sobre la base de varias características clasificatorias. Al hacer esto, dividimos efectivamente los datos en clases de equivalencia que comparten valores para ciertas características clasificatorias y usamos esta clasificación de equivalencia para ayudar a predecir el valor de la característica objetivo en nuevos datos. Esto significa que estamos haciendo suposiciones de independencia de manera tácita. Los datos no dependen de otras características o la dependencia es lo suficientemente menor como para que podamos descuidarla sin causar demasiado daño. En otras palabras, dividir los datos en muchos contenedores nos da una mayor discriminación. Ir en contra de esto es el problema de que si usamos muchos contenedores, un contenedor en particular puede contener un número muy pequeño de instancias de entrenamiento y entonces no podremos hacer una estimación estadísticamente confiable de la función objetivo para ese contenedor. Nuestro primer objetivo es encontrar clases de equivalencia que sean un buen compromiso entre estos dos criterios. Modelos gramáticos de n términos. La tarea de predecir la siguiente palabra puede expresarse como un intento de estimar la función de probabilidad p, donde p es la probabilidad de que suceda w sub n teniendo desde w sub 1 hasta w sub n menos 1. En un problema tan estocástico usamos una clasificación de las palabras anteriores, el historial para predecir la siguiente palabra. Sobre la base de haber visto mucho texto sabemos qué palabras tienden a seguir otras palabras. Si construimos un modelo sobre todas las historias que tienen las mismas últimas n-1 palabras se colocan en la misma clase de equivalencia, entonces tenemos un modelo de Markov de orden n-1 o un modelo de palabra de n-gramas. La última palabra del n-grama estaría dado por la palabra que estamos prediciendo. Construyendo modelos gramáticos de n términos. Debido a la gran cantidad de parámetros de los modelos de n-gramas, como se discutió anteriormente, los modelos de n-gramas funcionan mejor cuando se entrenan en enormes cantidades de datos. Sin embargo, dicha capacitación requiere mucho tiempo de CPU y espacio en disco, por lo que un pequeño corpus es mucho más apropiado para un ejemplo de libro de texto. El primer paso es preprocesar el cuerpo. Sin embargo, existen los problemas habituales de los signos de puntuación que se unen a las palabras y hacer más que simplemente dividirnos en espacios en blanco. El comienzo de los cálculos de probabilidad de una oración no depende de las últimas palabras de la oración anterior, sino del contexto del comienzo de la oración. Además, debemos tener en cuenta que no eliminamos las distinciones entre mayúsculas y minúsculas, por lo que las palabras en mayúscula permanecen en los datos, indicando imperfectamente dónde comienzan las nuevas oraciones. Bueno, ahora vamos a hablar de estimadores estadísticos. Un estimador estadístico, por definición, es algo que estima o precisa
de parámetro desconocido entre una población. Uno de los parámetros más conocidos es la media aritmética. Y pues bueno, a continuación vamos a ver qué tipos de estimadores estadísticos vamos a trabajar y cómo los vamos a abordar. Otro método de estimación puntual en estadística es conocido como el método de máxima verosimilitud, que estudiaremos a continuación. Los parámetros de una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una función paramétrica cuyo parámetro desconocemos y denotamos los valores observados como x sub n. Esto se agrupa en un vector de observaciones que entrará en la función de verosimilitud. Esta función de parámetro θ da la muestra observada. La manera más cercana para interpretarla es la siguiente. Si en un momento θ1 y θ2 son admisibles dentro de un parámetro θ sub n, y si la función de verosimilitud evaluada en θ1 nos arroja un valor mayor a cuando es evaluado en θ sub 2, entonces decimos que el valor de θ1 es más verosímil o más creíble que el parámetro θ2. En sí, el objetivo de este tipo de observaciones es escoger un valor que según la evaluación de algún criterio sea más aceptable que el otro. Así entonces la función de verosimilitud dada una muestra observada va a quedar en función de estos valores observados, θ1 y θ2. Y justamente ese valor θ donde la función de verosimilitud alcanza su máximo, ese será nuestro punto de referencia para comparar los distintos valores que nos dio la función de verosimilitud con los tetas que hablamos anteriormente. El valor más cercano al máximo de la función de verosimilitud gráficamente será el valor más acertado dentro de la función. Y será pues un problema de maximización clásica como los que vimos en optimización. Y dado esto, pues el estimador de máximo verosimilitud se puede interpretar como una variable o evento aleatorio que transforma a la muestra, y nos conviene pues siempre hablar de esto cuando vamos a analizar las propiedades de este tipo de eventos. Ahora hablaremos de la regla de Laplace. La regla de Laplace se aplica única y exclusivamente cuando existen n sucesos elementales y equiprobables. Esto significa que cuando un suceso es elemental es que no se repite dentro del espacio muestral y que cada suceso tiene la misma probabilidad. Eso traduce que sean equiprobables. Algo parecido, por ejemplo, al lanzamiento de una moneda. Ahora bien, dado esto, la regla de Laplace nos dice que la probabilidad de A siendo un suceso elemental equiprobable es igual a la probabilidad del número de casos favorables de A dividido entre el número total de casos posibles dentro de toda la muestra. Bueno, por último analizaremos el método de holdout. El método de holdout es una variación mucho más simple de lo que es el método de cross validation. Este método pues lo que hace es ser como una génesis del cross validation precisamente. El holdout se caracteriza por tener en toda la muestra una división de dos grupos, uno para la evaluación y otro para las pruebas. Después, el aproximador de funciones se ajusta a una función utilizando solo un conjunto de entrenamiento o solo el conjunto de entrenamiento. Luego le pide al aproximador o a la función básicamente que prediga los valores de salida para los datos del conjunto de prueba. Eh, a grosso modo, los errores que comete se acumulan como antes o como en un subconjunto para dar con el error medio absoluto del conjunto de prueba. Este pues, se utiliza para evaluar el error general del modelo. La ventaja de este método es que generalmente es preferible un método residual, ya que no lleva más tiempo calcularlo. O sea, solo se basa en los datos que se le envíen en primera instancia. Sin embargo, su evaluación puede tener una gran variación.
La evaluación puede depender en gran medida de los puntos de datos que terminan en el conjunto de entrenamiento y los cuales terminan en el conjunto de prueba. Por lo tanto, la evaluación puede ser significativamente diferente dependiendo de cómo se realice la división.